Vamos con el primer entrevistado de hoy domingo, con Javier Milei, diputado. ¿Cómo te va, Javier? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Mañana se cumple una semana de que asumió la nueva ministra de Economía. Una semana de mucha incertidumbre. ¿Cómo lo ves? Que tal como señalé el propio domingo cuando me enteré que estaba asumiendo, es que la ministra constituye parte del problema y no de la solución. Las ideas de la ministra son todas las ideas que hundieron al país, y por eso hoy el riesgo país promedio está en 2.700 puntos básicos. Los bonos cortos de Argentina rinden más de 50%. Los bonos cotizan a 20% de paridad, aún cuando fue, por ejemplo, el default ruso, los bonos en una situación de catástrofe rindieron 37, cotizaron a 37. De hecho, Sri Lanka acaba de cotear, cotizan al 50%. Por lo tanto, eso te está indicando que para adelante Argentina tiene unos problemas enormes. El default está cantado. Ujú. Y bueno, si siguen agitando fantasmas desde lo político, el problema radica es que, dado los desequilibrios en el plano monetario, podría derivar en una hiperinflación. Javier, en los últimos 20 años tuvimos 12 ministros de Economía, de los cuales 4 duraron 4 meses. ¿Cómo ves el futuro de esta nueva ministra? Mira, el problema radica en que, Argentina tiene el PBI estancado desde el año 2011. Eso implica que en términos per cápita estamos 16% abajo. Tenemos un PBI, para que te des una idea, en línea al del año 73, productividad en términos a los de la década del 50, y por eso tenemos 50% de pobres y 10% indigentes. Entonces, en realidad, de vuelta, acá el problema, te diría que no es el chef, es la receta. Es decir, mientras que nosotros sigamos abrazando estas ideas, Argentina va a seguir yendo para atrás. ¿Y te juntarías con la ministra? No, para nada, no. ¿Y con alguien del oficialismo? No tengo por qué juntarme con nadie en términos formales, básicamente porque todo lo que tiene que ver con mis propuestas son todas abiertas al público. Bueno, pero imagínate que hoy estamos en una situación, vos la estás A describiendo muy ver, bien, no, absolutamente crítica. está Necesitamos bien, pero consensos. no, yo no creo en esos consensos, porque esos consensos en general aparecen en momentos donde se está achicando la torta y donde la casta política quiere mantener sus privilegios. Es decir, yo las únicas reuniones que puedo tener con otros políticos son pura y exclusivamente de dos características. Una, que sean estrictamente laborales, o sea, digo, que tenga que ver estrictamente con mi función Ujú. como diputado, ¿sí? Es decir, y otras, digamos, podrían ser en términos de la oferta que nosotros estamos elaborando para el 2023. O sea, después no hay nada que hablar. ¿En qué se basa, Javier, esa propuesta para el 2023? Básicamente volver que Argentina sea un país desarrollado, que Argentina sea un lugar donde vale la pena vivir. Es decir, y para eso la única receta que encontró la humanidad se llama crecimiento económico. Y justamente, ¿cuáles son los dos problemas más importantes que tiene hoy la economía? La inflación y la Sí. falta de crecimiento económico. Justamente yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Es mi materia, o sea, sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y además tengo la convicción para hacerlo. Javier Lía Gelfi te saluda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y esos ingredientes de esa receta y de tu receta que acabas de mencionar, bajados a tierra, ¿qué sería? Bueno, yo básicamente eso lo presenté hará cerca de 2 semanas en Córdoba. Es un programa de 3 generaciones de reformas y obviamente excede a mi persona, porque ese proceso de convergencia se daría en 35 años, que es más o menos lo que muestran los hechos estilizados del crecimiento cuando vos haces este tipo de reformas en un país con las características de Argentina. Y básicamente las de primera generación son básicamente la reforma del Estado para bajar el gasto público y de esa manera poder bajar impuestos.
ir a una flexibilización del mercado laboral hacia adelante para no vulnerar derechos, yendo a un sistema no hiperregulado como ahora y que distorsiona los precios y se vuelve antiempleo, sino a uno basado en un seguro de desempleo, de modo tal que no se distorsione la señal. Y una vez que vos haces esas dos reformas, vos podés abrir la economía. Y en simultáneo, si vos querés, ir haciendo la reforma monetaria y financiera, que a la postre termine con la eliminación del Banco Central, para que no haya más inflación argentina. Esas son, por ejemplo, las reformas de primera generación. Y claramente, tremendas reformas, y en 35 años van a necesitar consenso, sí. Van a necesitar reuniones. Mirá, ¿cómo lo ves a eso? ¿Posible si vos tuvieras en la silla de...? A ver, sí. Digo, yo no tengo esa visión totalitaria que tiene algún dirigente argentino que quiere tener el 70% de las cámaras, con lo cual es una suerte de totalitario encubierto. O sea, yo presentaré las reformas, y si yo considero que la reforma es fundamental y no me la aprueban, haré una consulta popular para demostrarle a la casta política que eso es lo que necesita la gente. Digamos, o sea, yo voy a gobernar para la gente, no para la casta política. Después, si la casta política no quiere hacer las cosas que la gente necesita, bueno, lo someteré a escrutinio a la gente y después tendrán que ellos darle explicaciones a la gente de por qué traban las cosas que le hacen bien a la gente. Milei, Javier, ¿cómo estás? Lionel Paredes te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, Javier, vos estuviste dando un par de declaraciones hace bastante y decías que para que Argentina crezca, bueno, todo en el tema del comercio internacional y empezar a exportar, vos decías que si llegás a ser presidente no comercializarías con China. Me gustaría que nos expliques un poquito por qué y cuál sería tu política de comercio internacional para hacer que las pymes y las empresas exporten más. Mi posición internacional es estar alineado con Occidente y básicamente mis socios serían Estados Unidos e Israel. Pero Javier, hasta el mismo Estados Unidos tiene como socio comercial a China. Pero yo no tengo por qué proponerlo desde el Estado. Quiero que sea de último una decisión del sector privado, no una decisión del Estado. Yo no negocio con comunistas y con asesinos. Y Javier, ¿y cuál sería tu política de comercio internacional? Ya lo dije, digamos, dónde voy a estar alineado. Y obviamente, una vez que están terminadas la reforma del Estado y la reforma laboral, se abre la economía. ¿Y las retenciones las eliminarías? Las retenciones deberían ser nulas, no existe en ninguna parte del mundo. Solamente en Argentina existe esa aberración. Javier, esta semana Grabois sigue insistiendo y presionando a la ministra de Economía sobre el salario básico universal. Bueno, en realidad para mí eso es una idea espantosa. Primero porque alguien lo tiene que financiar. Y si alguien lo tiene que financiar, quiere decir que le estás robando el fruto del trabajo a una persona para dárselo a otro. Y además, él creo que no habla de salario, dice ingreso mínimo universal, que todavía, esa definición además tiene toda una connotación aberrante. Se le intentaron de poner de moda a la izquierda en el mundo. De hecho, lo hicieron un experimento piloto en una comunidad en Finlandia y terminó espantosamente mal, porque ¿cuál es la clave del capitalismo? La clave del capitalismo es que vos, para ser exitoso, tenés que servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, estás forzado, por decirlo de alguna manera, en términos de incentivos, a cooperar socialmente. ¿Por qué? Porque si no te va mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés asegurado tu ingreso, independientemente de lo que hagas, bueno, haces lo que se te da la gana y no lo que de repente es, digamos, el mercado demanda. Entonces, ¿cuál es la contracara? Es que eso después genera un derrumbe de la producción y termina en una batalla campal, donde con qué se termina financiando algo donde si vos no tenés recursos para generarlo. Entonces termina mal. Y de hecho, cuando en Suiza lo quisieron lo sometieron a la votación, el 80% votó en contra. Por lo tanto, o sea, en los países razonables, digamos, o sea, ha funcionado mal, terminó en un desastre. O sea, la teoría muestra que está mal y además la gente, digamos, en los países razonables lo rechazó. Javier, y antes de que renuncie Guzmán, se había planteado la discusión sobre los planes y las agrupaciones sociales.
que el gobierno ya le estaba diciendo no hay más planes. Sin embargo, sabemos que parte de la economía argentina o del gasto público está destinado a esos planes. Si vos fueses presidente, ¿cómo desactivarías eso? Bueno, fíjate que yo te acabo de escribir las reformas de primera generación y no los toqué. No, por eso te he preguntado. Bueno, o sea, corresponde a lo que son las reformas de segunda generación, y en realidad vos no podés, a ver, para mí las personas que reciben los programas sociales, lejos de decir, como dicen algunos efectivamente, con una terminología que yo considero aberrante, que los llaman planeros, para mí son víctimas de la casta. Entonces, cuando vos tenés que pasar la motosierra en el gasto público, es sobre los políticos chorros, no sobre las víctimas del sistema. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el Ministerio de Acción Social, Desarrollo Social, digamos, después le buscaremos bien el nombre, es integrar, viste que yo he señalado de eliminar el Ministerio de Salud y digamos, el de Educación. ¿Para qué? Para integrarlo adentro de Acción Social. ¿Por qué? Para que te quede ligado niñez, salud, educación y contención social, o sea, los programas. ¿Por qué? Porque vos necesitas, porque el capital humano es muy importante en el crecimiento económico. Es decir, lo más importante para el crecimiento económico es el capital humano. Ahora, vos tenés capital humano de 2 generaciones. En la primera generación es que la gente logre comer. Y la segunda es que una vez que logre comer, después sume habilidades para trabajar, por decirlo de alguna manera, ya sea educación de distinto tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, vos fíjate, ¿por qué es importante niñez? Porque durante la niñez vos le tenés que dar contención. ¿Por qué? Porque si no, digamos, ya no se termina de conformar el cerebro humano, digamos, con su total potencial. Salud, porque si no la gente no puede trabajar. La gente cuando no está, no goza de buena salud, no puede trabajar. Entonces, esos 2 elementos son los que después te permiten acceder a la educación. Y cuando vos tenés esos 3 elementos, aquellos que, digamos, tuvieron la desgracia de tener que ir a tomar un programa social, los programas sociales los estamos redireccionando en una visión liberal para que se puedan reintegrar al mercado de trabajo. Es decir, la solución, esa es una solución que solamente lo podés hacer en términos dinámicos. Es decir, aquellos que creen que lo pueden hacer el primer día están locos, no entienden cómo funciona la vida. No, y no es un problema de la economía, no entienden cómo funciona la vida directamente. Javier, ¿cuántos años considerás que debería tener este plan? Mirá, porque tiene que trascender por lo menos 1 o 2 presidencias. No, varias presidencias tiene que trascender, porque la convergencia se logra en 35 años, más o menos. Ahora, la buena noticia de esto es que vos en 1/3 del tiempo alcanzás 2/3 de las metas. Es interesante. Claro. Es decir, vos en 35, o sea, en 10 años, en 10 años tenés 2/3. Esto. A ver, seguime el razonamiento. Dale. Vos tenés hoy un PBI per cápita en Estados Unidos y tenés el de Argentina, ¿sí? Sí. Estados Unidos crece. Bueno, el proceso de convergencia hace que vos en 35 años crezca tanto más que en Estados Unidos que lo alcanzás. ¿Sí? Ese es el proceso de convergencia. Ahora, ese proceso tarda 35 años. Ahora, 2/3 de ese logro se alcanzan en 12 años, por decirlo de alguna manera. O sea que los próximos, no sé, ¿cuánto te da? 2/3, digamos, para seguirte en tu razonamiento, serían un poco más tranquilos para la economía nacional. En cantidad de años. Porque además ya serías un país desarrollado. Javier. ¿Me entendés? O sea, vos podrías llegar a ser un país desarrollado, pero por ejemplo con menos ingreso, pero con menos ingreso per cápita que Estados Unidos. A ver, si hoy Estados Unidos tiene $70.000 per cápita, bueno, ponele el 60%, son 42.000, y vos con 30.000 sos un país desarrollado. ¿Me comprendés? Sí, perfecto. Javier, buen día. Entonces,
Sí. Perdón que te saco de este tema porque ya estamos cerrando la entrevista, pero te quería preguntar por la frase de Batakis que originó mucha polémica: el derecho de viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. ¿Qué opinión te merece? Una estupidez del tamaño de una casa propia de un dirigista autoritario, ¿no? El hijo está en Londres, además, ¿no? No, bueno, está bien, eso digo, o sea, es un problema que además, o sea, es una hipócrita. Digo, ese es un problema más grave. Pero yo digo, o sea, tengo que evaluar técnicamente. Primero, si yo me gano mi dinero honestamente, yo decido en qué lo gasto y en qué no. ¿Quién es ella para decir qué puedo comprar o qué no puedo comprar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy el dueño del fruto de mi trabajo, ¿o acaso somos sus esclavos? Segundo, después, ¿quién es ella para determinar quién tiene derecho o no tiene derecho a acceder a esos dólares? Digo, ¿por qué digo, o sea, se cree tan fatalmente arrogante que ella cree poder determinar qué es lo que se tiene que hacer o no con eso? ¿Cómo, digamos, o sea, eso Hayek lo presentó en distintas obras? Una es la pretensión del conocimiento, otro es la fatal arrogancia. Es decir, vos para poder resolver eso tendrías que ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea, ¿me entendés? O sea, ¿entendés la arrogancia que implica que se cree Dios? ¿Me comprendés? O sea, y además, digo, supongamos que lograste superar todos estos temas. ¿Sabes cuál es el problema? Que eso está basado en un modelo que se llama Export-Led Growth, que es una basura, que está mal conceptualmente. ¿Me comprendés? Porque vos para crecer, ¿qué necesitas? Necesitas invertir. Para invertir tenés que generar ahorro. Cuando vos tenés el ahorro del fisco, digo que en Argentina obviamente negativo, el ahorro del sector privado y el ahorro externo. El ahorro externo es vos, ¿me entendés?, importando respecto a las exportaciones. O sea, por eso estás usando el ahorro externo. Entonces, digo, ¿cómo? O sea, vos vas a potenciar el crecimiento económico ahorrando menos. ¿Me comprendés? Que es una estupidez, es una contradicción en su término, no es un oxímoron. Pero además, ese modelo que utiliza Batakis en su cabeza es una estupidez del tamaño de la casa, porque es todo ajuste de cantidades y no existen precios. Es decir, es de un nivel de ignorancia, de brutalidad. Yo entiendo, Menés, que ese tipo de estupideces se discutieran en la década de los 50. Yo digo, puedo entender. Lo que no puedo comprender es que 70 años después haya gente repitiendo las mismas estupideces. Es decir, Batakis lo único que hace es repetir el modelo que hundió a la Argentina. Javier, la última. Si tuvieses a un empresario pyme adelante, ¿qué le dirías? Wait and see. Hoy la opción de diferir vale un montón. Perfecto, muchas gracias, Javier. Nada, por favor, chao, hasta luego. Fue el diputado Javier Milei. Bueno, como es él, ¿no? Interesante, me pareció interesante esto de que cuando armó el plan, no sacara los planes de una. Si bien ya lo venía muy como comentando, me pareció tal cual. Por lo menos un poco más de coherencia a lo que nosotros pensábamos que podía llegar a ser, que era sacarlos de una y que se dé una batalla campal. Así que bueno, interesante Milei. Y ahora nos vamos al micro de Gonzalo Talora sobre franquicias.